tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano y no lo quieres soltar. ¿Cómo están? Soy Patricia Lombardi, soy psicóloga. La idea de este encuentro es hablar del uso de las pantallas y cómo nos atraviesa en la vida, y cómo podemos hacer para que ese uso de las pantallas sea cada vez más eficiente y que pueda generar un bienestar para todos y no ese exceso de las pantallas que a veces termina perjudicando a los niños, a los adolescentes y a nosotros también como adultos. Eh, Santi, ¿te querés presentar? Dale, mi nombre es Santiago Martínez Piezo Garrido, o Santiago a secas. Yo soy, soy profesor de física en el colegio, pero además soy docente en la Facultad de Exactas y Naturales, en una materia que se llama Informática Educativa. Tengo una maestría, me falta una tesis sobre tecnologías y educación. Y también, o sea, estoy en el día a día, en el nivel secundario, asistiendo a docentes y estudiantes con el uso de la tecnología. Bueno, además me apasiona la tecnología, pero bueno, también me conflictúa. Doy fe de que sí. Y que todos vamos a buscarlo cada vez que tenemos alguna dificultad tecnológica. Bueno, la idea de este encuentro es poder hablar un poquito de la tecnología. Yo, la verdad es que no expliqué un poco mi recorrido, me especializo en el trabajo con niños y adolescentes. Soy maestra jardinera, digamos, empecé hace mucho tiempo en el contacto con los niños muy pequeños. Después, bueno, obviamente soy psicóloga infanto-juvenil y trabajé tanto en la gestión privada como en la gestión pública, atendiendo, haciendo atención individual, grupal, con niños, con adolescentes, con grupo de padres, ¿no? Y he trabajado en el servicio local, en la protección de derechos del niño y del adolescente. Entonces, bueno, nada, hemos tenido un recorrido bastante grande desde ese lugar y hoy nos convoca desde este lugar de la tecnología, ¿no? Y de las dificultades que vamos teniendo día a día con cómo poner ciertos límites en relación a la tecnología y cómo nos atraviesa a todos esta tecnología que lo usamos muchísimo como una herramienta de trabajo, pero que a veces también se presenta como un obstáculo ante los vínculos y ante los afectos. En la tecnología de hoy en día no hay un límite físico intrínseco en el objeto. Al revés, el objeto teléfono te invita a que no hay límites. Vos tenés una infinita cantidad, voy a poner en silencio, infinita cantidad de contenidos para consumir y no hay límite, ¿sí? Y eso, Lo mismo pasaba con los dibujitos animados. Yo recuerdo que cuando era chica había una hora de dibujitos, no sé, a la mañana y una a la tarde, y que si ibas al colegio en un turno o en el otro, te perdías una hora. Es decir, te quedaba una hora al día con suerte. Y que había un solo televisor de uso familiar. Entonces, cuando terminaba esa hora, venía o la novela, o venía el noticiero, venía siempre algo más que hacía que se limitara ese uso de los dibujitos animados, por ejemplo. Hoy en día están o el cable las 24 horas con varios canales de dibujitos, y si no, nada, todas las plataformas que recién hablaba Santi también, que podés ver ilimitada cantidad de dibujitos, y si no, los chicos, los adolescentes, están las series, una serie y es un capítulo, capítulos donde se tienen que levantar, ir al colegio y están agotados, cansados, no descansaron bien y llegan así al colegio recontra cansados y abrumados de ese no poder ponerle un límite al dispositivo y a sus ganas de seguir viendo, ¿no? Que les sí, resulta esto tan apasionante y les llama la atención. y hay un detalle, que es la tecnología en sí misma te invita a que no haya un límite. O sea, cuando vos ves algo por una plataforma, si ves una serie y ves un capítulo, y cuando termina el capítulo, inmediatamente te invita a que siga el siguiente capítulo. O sea, la tecnología está hecha, está diseñada, está estudiada para que sea de esa manera, para que vos sigas utilizando consumiendo, digamos, ese producto cultural uno atrás de otro. El videojuego también está diseñado específicamente para que tenga cierta dificultad, que sea lo suficientemente sencillo para que puedas seguir jugando, pero que sea de alguna manera desafiante para estimularte que sigas jugando y no te aburras. Digo esto porque, no sé, yo jugaba videojuegos cuando era chico, los videojuegos eran imposibles, eran súper difíciles. ¿Por qué? Porque el tipo que lo diseñaba hacía 80 niveles y no podía hacer 1.000.000, hacía 80 porque es lo que le daba a la máquina para programar esos 80 niveles. Entonces cada nivel era imposible, ¿sí? O sea, por decir algo de Mario Bros. Y hoy en día los videojuegos son infinitos, hay infinitos niveles y vos no hay un límite, no hay algo que te invite a cortar. Recién ahora algunas
grandes industrias de los consumos culturales empiezan a reflexionar sobre esto y empiezan a invitarte a que, no sé, Netflix, por ejemplo, si ve más de 5 capítulos y nunca lo pausaste, en el momento se apaga porque sobreentiende que por ahí te dormiste y nunca llegaste a cortarlo, y entonces te lo corta para que no avances mucho y no pierdas el hilo de dónde llegaste, pero es una limitación que está puesta no porque, para que vos reflexiones sobre su uso, sino porque para que no te molestes si te quedaste dormido, ¿se entiende? O sea, toda la tecnología o toda la industria de la tecnología está hecha hoy en día, está estudiada por gente que se especializa en esto, para que uno consuma una cosa tras de la otra sin parar. Y Sí, eso, por eso nos parecía interesante partir, ¿no?, desde esta base y pensarnos, ¿no?, a nosotros cuando éramos chicos y hoy en día, ¿qué le pasa a los chicos, ¿no?, que no pueden poner ese límite? ¿Y qué nos pasa a nosotros también como adultos cuando queremos introducir ese límite, ¿no? Cuando es tan difícil, donde ese contexto que había antes, que a los adultos les ayudaba, ¿sí? Porque sabían que esa hora de dibujitos era inalterada y después a partir de ese momento empezaba otra cosa, hoy en día no. Están las 24 horas, los 7 días de la semana, hay un montón de series, dibujitos, sea lo que sea, ¿no? De pérdida de la edad en la que estemos hablando, que te invita todo el tiempo a seguir conectada a esa aplicación o a esa plataforma. Y eso hace que poner ese límite sea mucho más complicado hoy en día de lo que era en otros momentos. Por eso queríamos partir desde ese lugar, ¿no? Porque si no, uno queda como atrapado de decir, bueno, ¿qué me pasa a mí que yo no estoy pudiendo poner ese límite, ¿no? Y en realidad es mucho más difícil el entramado social en el que estamos, como para que no es solamente algo que me pasa a mí, sino que nos pasa socialmente, porque justamente, como decía Santi, esas plataformas están diseñadas para que uno no pueda poner ese límite. Bueno, hablando de límites, lo pensamos desde este lugar, ¿no? Estos límites en cuanto a tiempo, ¿no? Tiempo de calidad o tiempo que están frente a la pantalla, ¿no? Y fuimos, ¿sí?, a la Organización Mundial de la Salud a ver qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en base a los estudios que se están empezando a hacer y las consecuencias que se están empezando a ver en niños y adolescentes. Lo que propone es que hasta los 2 años no deberían tocar las pantallas, ¿sí? Yo la verdad es que elegí esas imágenes, ¿sí?, donde todos son niños de menos de 2 años, donde claramente se ve que tienen un uso asiduo de esas pantallas, donde se nota que no están explorando y agarrándolo del lado del revés o llevándoselos a la boca, no, lo tienen, están usando, tienen un uso correcto de ese dispositivo y saben dónde apretar, cómo hacer, cómo jugar, y no hay adultos alrededor explicándoles cómo hacerlo, digamos. Ellos ya tienen esta experiencia de cómo utilizarlo, ¿sí? Donde en realidad no debería haber un uso de esas pantallas justamente por la edad que tienen y justamente por todas las conexiones, ¿no? Y todo el momento en el que están, donde esto influye un montón en el periodo y en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y influye un montón, lo vamos a ir viendo, en qué aspectos y de qué manera, ¿no? Pero realmente no deberían tener contacto con las pantallas. De 2 a 4 años deberían tener menos de 1 hora, ¿sí?, diaria de ese contacto con las pantallas. Y también hay un dato, ¿no?, que llama la atención en el tercer grupo, de 5 a 17 años. Deberían tener un en un adolescente de 14, 13, 16 años, realmente tienen un uso mucho más grande de 2 horas al día de pantallas, ¿sí? Y por ahí esto se nos escapa a veces, la cantidad real que tienen de uso de pantallas. Nosotros el otro día con Santi justo estábamos hablando en el recreo de esta charla que estábamos preparando y se acerca una alumna y nos dice, ¿no?, ¿qué están haciendo? ¿Qué están preparando? Nos preguntan y salimos hablando de la cantidad de horas que están en la pantalla y entonces ella nos muestra, ¿no? Bueno, yo a ver, este fin de semana estuve 9 horas y el día anterior estuve 10, digamos. Y la cantidad de horas que tienen naturalizadas adelante de la pantalla son muchísimas, ¿no? Porque entre el WhatsApp, las aplicaciones, las cosas que hacen como tarea también, digamos, lo usan para todo el celular y eso hace que sean muchísimas horas las que pasan y que esto limite la cantidad de horas que hacen o que disponen para hacer otras cosas, ¿no? Otras actividades. Esta mayor exposición o actividad con las pantallas genera, que es lo que está observando la Organización Mundial de la Salud, distintas afecciones o alteraciones en los niños, ¿no? Una de las primeras tiene que ver con la salud ocular, ¿sí? Se ven niños muy chiquititos
muchos casos de miopía, ¿sí? Aumentó muchísimo esa cantidad de casos que en otras épocas no era tan frecuente, ¿sí? Y la verdad es que después cuando empiezan a hacer encuestas con los padres y indagar un poco cuál es la rutina de esos niños, tiene que ver justamente con ese uso de las pantallas, ese uso alto, ¿no? De cantidad de horas de pantallas. Otra de las cosas que se va viendo es en cuanto, bueno, no importa, todavía No, seguía con no, este, me es escapó. la atención que tienen los chicos, ¿no? Hoy en día y un retraso en el desarrollo cognitivo de las actividades ejecutivas, ¿no? Que hace el cerebro. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, con la planificación de actividades de cómo pueden ir resolviendo situaciones problemáticas, ¿sí? Para poder hacer esa planificación necesitan un montón de actividades cognitivas y de procesos cognitivos que el uso elevado de pantallas hace que esto se retrase un montón. Ah, Obviamente, alteraciones en la noche y en el poder dormir. Esto hace que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que una hora antes de ir a dormir dejen de usar las pantallas. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita como un proceso como ir apagándose. Entonces, poder tener esa hora donde ellos vayan bajando serotonina, la serotonina va preparando esa limpieza, ¿no? Del sueño para que pueda introducirse en esa actividad de descanso, y si yo en ese momento le pongo una pantalla, vuelve a activarse, ¿no? Y la serotonina que había empezado a actuar, que había empezado a introducirlo en ese proceso del sueño, hace que esto vuelva a comenzar, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer con los nenes, sobre todo los más chiquititos, es generar una rutina de sueño, donde, no sé, primero venga al baño, cenamos, después, no sé, cantamos una canción que sea bien propia de esa rutina, o un cuento, o un juego tranquilo, ¿no? Porque si empezamos a jugar y a correr por toda la casa, hacer cosquillas y demás, en vez de bajarlos, los activa, ¿no? Un sueño que invite a bajar, y que puedan generar esa energía más tranquila para poder introducirse en el sueño. sí, Otra de las dificultades que se van observando, sí, no, te Santi, iba a decir que todo lo que acabas de comentar, sacando los juegos del cuento, también es válido para los adultos. Digo, hay muchos estudios sobre totalmente. eso, sobre cómo conciliar el sueño, todos los trastornos de sueño que está generando en adultos en general, en personas en general. Y otra cosa que iba a comentar, que no sé si lo vas a decir ahora, o ya lo dijiste o no, pero es el tema de la tolerancia a la frustración. Que las pantallas generan como una satisfacción medio inmediata, porque todo el tiempo te está generando algún tipo de estímulo, y entonces los chicos no se encuentran con una situación frustrante. Entonces, en la medida que no usan pantallas, se encuentran con que el mundo que los rodea es bastante más frustrante que una pantalla que te invita a seguir y seguir y seguir, y entonces no desarrollan las estrategias necesarias para poder enfrentarse a esa frustración. No sé, yo un momento había escuchado un programa que decía, los chicos necesitan aprender a aburrirse, porque cuando se aburren es cuando se activa una parte del cerebro, que es la parte de la creatividad, ahí es donde inventan juegos, donde inventan dinámicas nuevas, o se les ocurren ideas sobre jugar con algo que no habían jugado nunca. Entonces las pantallas en algún sentido intervienen o interfieren en todo ese proceso. Sí, coincido totalmente. Y también interfieren en cuanto a esta pasividad que uno tiene en recibir todos los estímulos visuales y cómo nos va atrapando, que era lo que venía diciendo Santi también, y cómo también genera dificultades en cuanto a la alimentación, porque esa pasividad sumado a que muchas veces nos ponemos a comer adelante de la pantalla nos atrapa tanto que perdemos el control de la cantidad de comida que tenemos, ¿sí? Y que vamos ingiriendo. Si a eso le sumamos que comemos elementos súper procesados, que por lo general son adictivos, no sé, el chico no va a ir a agarrar una manzana o una zanahoria, o sí, en menor cantidad, pero la mayoría va y elige el paquete de papas fritas, ¿no? Que tiene exceso de sodios y que genera una adicción, y que cuando se quiere dar cuenta terminó con el paquete de papas fritas entero, o una bolsa de caramelos, o una caja de cereales, o lo que sea que tenga a mano, ¿no? Los dos Satur claramente Entonces, son adictivos. claro, y esto genera, obviamente, entre la pasividad y la cantidad de calorías que consumen, genera o sobrepeso o obesidad, ¿sí? Que es otro de los trastornos que se van percibiendo en relación a la pantalla.
Sumado a todo esto que venimos diciendo, otra de las cosas que se van observando es el déficit de la atención. La pantalla nos sobreestimula y nos atrapa en cuanto al sonido que tiene, las luces que tiene, los colores que tiene. Está diseñado para que nos atrape desde ese momento y desde ese lugar. Y entonces cuando llego y vuelvo al cole con un pizarrón verde, con una tiza blanca, con un adulto que va hablando, es imposible mantener esa atención, ¿sí? Porque si no tengo todo esto otro que me genera la pantalla, termino mirando, no sé, o mirando al compañero lo que está haciendo, o miro por la ventana, o me pongo a hacer otras cosas, ¿no? Pero me genera una distracción muy grande y no puedo prestar atención a lo que está pasando. Otras de las situaciones que se van percibiendo es la falta de poder autocontrolarme, ¿sí? Genera una falta de regulación, ¿sí? Y entonces aparece esta hiperactividad sumado a esta falta de atención. Hay mayores problemas en cuanto a la ansiedad, y otra de las cosas que va apareciendo tiene que ver con la depresión, ¿sí? En este caso estoy hablando de la depresión infantil, pero en los adolescentes también se ve que el impacto de esas pantallas tiene que ver con estas enfermedades mentales, que tiene que ver tanto con la depresión como con la ansiedad, ¿sí? La ansiedad que tiene que ver con esto que decía Santi hace un ratito, ¿no? Esta tolerancia a la frustración, que no me lo puedo bancar, ¿no? Y que yo aprieto un botón y veo el próximo capítulo y veo la próxima serie. Antes, cuando yo era chica, la serie yo tenía que esperar una semana a poder verlo, y esto me generaba, primero por un lado, atraparme y saber que la semana que viene a la misma hora, en el mismo lugar, tenía que ver la serie, pero también generaba que yo tuviera que tolerar esa semana para volverme a conectar, para ver cómo seguía esa serie o ese dibujito, o sea lo que estaba entusiasmada por seguir mirando. Hoy en día no existe esto, y esto de poder seguir conectándome y conectándome y conectándome me genera ¿sí? muchísimos trastornos de la ansiedad. Y por el otro lado, depresión, porque si estoy tantas horas conectada a la pantalla, me falta esto de los vínculos afectivos, esta conexión con el otro, esta mirada hacia el otro, ¿sí? En una de las primeras figuras que había puesto en cuanto a los límites con los adultos, tenía que ver, había tres, me olvidé de mencionarle en el momento, ¿no? Pero había tres personas sentadas en un sillón, había dos adultos y un niño en el medio, los tres conectados con el celular, y en realidad estaba elegida porque tenía que ver con esto, ¿no? Esta conexión es con la pantalla y no con los otros que me rodean, ¿no? No hay vínculos en cuanto a la mirada, en cuanto a la palabra, en cuanto al juego, en cuanto a lo físico, ¿sí? Un abrazo, un beso, un mimo, ¿sí? Y este aislamiento que empieza a aparecer porque cada uno mira su pantalla, genera que me falte ese vínculo con el otro y ese sostén que el otro tiene que ser, y muchas veces aparecen también estas depresiones donde no puedo hablar, no puedo decir lo que me pasa, no puedo ponerle palabras. Esta es otra de las cosas que veníamos hablando, esta pasividad que tienen los niños al recibir toda esta cantidad de estímulos impresionante por parte de las pantallas, termina generando en muchos chicos nerviosismo, necesidad de movimiento, hiperactividad. ¿Por qué? Porque si estoy 5 horas, 6 horas, 7 horas sentado mirando lo que pasa en esa pantalla, en algún momento voy a necesitar descargar todos esos estímulos, ¿sí? Entonces, cuando se apaga la pantalla, voy a tener una necesidad de correr, de saltar, de hacer algo, ¿sí? Con mi cuerpo para poder descargar todo eso que me pasó y todos estos estímulos que recibí pasivamente. Entonces, por eso también es importante limitar ese uso de pantallas y que ellos puedan tener actividades al aire libre, que puedan descargarse, que puedan procesar toda esa información a través del cuerpo, ¿sí? Los chicos juegan, ¿sí? Y a través del juego pueden ir procesando todos estos estímulos que le van llegando, ya sea desde las pantallas o ya sea desde las situaciones familiares y cotidianas que van viviendo, ¿sí? Pero si yo estuve todo el día conectada a la pantalla, no tuve tiempo y no pude procesar a través del juego un montón de otras cosas que me van pasando. Por lo tanto, después termino con estos nervios, termino con esta necesidad de no poder parar, de moverme y de esta hiperactividad. La dopamina, ¿sí? Es la protagonista de alguna manera de todo esto que venimos hablando, ¿no? Justamente esto que decía Santi, ¿no? Todas las aplicaciones y todas las plataformas están creadas para generar placer. A ver, ¿por qué?
vieron que hay un gran desarrollo de las neurociencias, ¿no? Y de estudiar cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, al estudiar cómo va funcionando nuestro cerebro, estas grandes corporaciones, ¿sí? Por lo general toman esos conocimientos de las neurociencias y arman estas aplicaciones o estas plataformas de modo que a nosotros nos termine generando esta dopamina y esta necesidad de placer y de no poder cortar y de no poder parar, ¿sí? Y de necesitar continuar y continuar y continuar con la aplicación, con el juego, con un montón de situaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros hoy en día en el cole estamos trabajando un montón con situaciones que tienen que ver con aplicaciones que invitan a jugar a los adolescentes, ¿sí? Pero a los más chiquitos, ¿sí? 12, 13 años ya hemos intervenido con un montón de situaciones que tienen que ver con, nada, jugar a la ruleta y demás, y algo que parece muy inocente termina generando adicciones al juego, ¿sí? Ellos todavía están en formación, no es un adulto que tiene un montón de estrategias para poner límites a muchas situaciones y donde tiene un aparato psíquico totalmente conformado y donde tiene un montón de recursos para poder hacer otras cosas con eso. No, están en proceso de formación. Entonces, si me aparecen un montón de publicidades que tienen que ver con jugar a la ruleta o jugar al cocina online y demás, muchas veces se meten, ¿sí? Y empiezan a jugar a través de la plata que tienen de los papás de Mercado Pago, ¿no? Que tienen para ir a comprar el almuerzo cuando se quedan después de hora y demás. Eh, y lo que termina pasando es que, a ver, está tan bien formada la aplicación o las plataformas que ellos al principio ganan, ¿no? Y muchas veces nos dicen, no, pero gané 100.000 y gané 400.000 y gané esto y gané lo otro. Y cuando uno empieza a indagar un poco de qué se trata este ganar, sí, al principio obviamente es como el placebo, ¿no? Voy ganando hasta que después empiezo a perder, ¿no? Y después quiero seguir jugando para volver a ganar como gané al principio, ¿no? Y todo ese dinero que yo Sí, tenía, ya estás y esto que se enganchado, ganó fácilmente, ya quedas enganchado. perdón, claro, quedan totalmente enganchados en esa situación y que genera adicción, ¿no? Y esta dopamina que estamos hablando, ¿no? Que genera este placer. Pero aparte también, cuando uno va indagando y les va preguntando, ellos terminan diciendo, no, pero ya gané 400.000, bueno, ¿y los ganaste? ¿Los tenés? ¿Qué hiciste con ese dinero? No, no, los tengo atrapados en la plataforma y no los puedo sacar. Digamos, quedan enganchados de tal manera que el dinero está, pero no está. Lo tengo, pero no lo tengo, ¿no? Y lo tengo, pero para seguir jugando, no lo tengo para otra cosa. Están diseñadas desde ese lugar para que uno siga y siga y siga jugando, ¿no? Y generar esta ludopatía, ¿no? Esta adicción al juego, desde muy chiquitos. Entonces terminan siendo adolescentes que ya se terminan conformando con una personalidad más adictiva, ¿sí? Con lo complejo que es eso, ¿no? Porque después uno puede ir trabajando con esa adicción, pero muchas veces queda conformada desde ese lugar y desde esa manera, y ya después no es el juego, por ahí es el alcohol, por ahí es las drogas, por ahí es, no sé, hasta puede ser más sano, puede ser la actividad física, ¿no? Pero lo vivo desde un lugar adictivo, ¿sí? Que si no hago actividad física 1.000 horas al día, no paro, ¿sí? Y tengo que sí así hacerlo, ¿no? Voy reemplazando esa adicción por otra, pero me cuesta mucho poder modificar este componente adictivo que ya se instaló dentro de mi aparato psíquico, ¿sí? Por eso es tan importante poder detectar estas situaciones a tiempo y vamos charlando y conversando con algunos papás de los que hemos detectado esta situación. Hay algunas aplicaciones que generan beneficios y que generan distintas capacidades, ¿no? De resolución de conflictos, que generan creatividad, que generan distintas cuestiones visoespaciales, ¿no? Pero obviamente no tanto como si nosotros viviéramos en un mundo real, concreto, en 3 dimensiones, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, las pantallas son bidimensionales y nos generan un montón de capacidades que tienen que ver con esa bidimensión, pero nos dejan afuera del mundo tridimensional, ¿no? Del contacto con el objeto, de poder explorar, de poder experimentar, de golpearlo, patearlo, tirarlo, aprender a través de manipular ese objeto en 3 dimensiones, ni que hablar si esa exploración tiene que ver con un otro, ¿no? Con un otro que Claro. está enfrente mío, que me mira, que me habla, que conversa y poder generar situaciones desde este lugar, ¿no?
Y ahí pasamos, bueno, lo de fomentar la pasividad, ya hemos hablado, por eso lo paso medio rápido, de esta dicotomía, ¿no? Que hoy en día se usa mucho que los niños son nativos virtuales, ¿sí? Y digitales, y en realidad, a mí me gusta pensar que son nativos vinculares, ¿no? Porque lo que necesita un niño es el afecto, es el cariño, es esa oxitocina, ¿sí? Más que la dopamina, tiene que ver con esta oxitocina que nos genera este placer y este bienestar, pero desde lo afectivo, desde el amor, desde la contención, desde este abrazar al otro, sostener al otro, en todo lo que implica esa palabra, ¿no? Desde lo físico y desde lo emocional, ¿no? Porque realmente las pantallas también traen muchísimas dificultades en el desarrollo socioemocional, ¿no? Nos evitan ese contacto con el otro, y la pandemia fue una ventana donde pudimos ver que hay muchos adolescentes que tuvieron muchísimas dificultades en ese contacto con el otro. Acá Sí, tenemos un aporte en el chat, ¿sí? En vivo, de Ana, la mamá de Nico, de Quinto B, en el cual nos va a pasar un enlace para escuchar a un neurólogo, Miguel Benazayac, que concibe a los dispositivos ya no es de la lógica del instrumento que el hombre manipula a voluntad, sino a la intervención humana tan solo como un segmento en la cadena de montaje del sistema digital, ¿no? Es un poco lo que están diciendo ustedes, y cuando nos pasen el enlace lo podemos compartir. Y esto que decíamos al principio, ¿no? Que tiene que ver con no prohibir las pantallas, sino que en el uso racional y lógico, vimos más o menos los horarios y las cantidades que se necesitan de acuerdo para cada una de las edades, para cada uno de los grupos etarios, pero también podemos pensarnos a nosotros mismos y repensarnos nuestro propio uso de la tecnología y pensar cuál sería nuestro uso más racional y lógico, ¿no? Y que no nos olvidemos nunca que somos los modelos que ellos tienen, y que si yo uso todo el día el celular, seguramente ellos van a usar todo el día el celular, ¿no? Si yo no racionalizo mi uso de celular, va a ser imposible que ellos lo usen menos, ¿sí? Porque la verdad es que si no termina cayendo en esta palabra vacía, ¿no? Para que realmente un límite pueda ser aplicado y uno tenga autoridad a la hora de poner ese límite, tiene que haber una coherencia entre la palabra y la acción, ¿sí? Si yo le digo a él que tiene que usar el celular 2 horas al día y yo me la paso 50 horas, bueno, 50 no da, pero 20 horas al día con el celular en la mano, y la verdad es que no va a usar 2 horas al día el celular, ¿sí? Tiene que haber una coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Y ahí sí esa palabra toma fuerza, ¿sí? Si no, queda en esa palabra vacía, en lo que dice este adulto, pero que no puede sostener a lo largo de las acciones. Las consecuencias del uso de la pantalla sin supervisión de los adultos, ¿sí? ¿A dónde vamos con esta diapositiva? Tiene más que ver con que los chicos tienen muchas veces las pantallas o los dispositivos fuera del alcance de los adultos, y a veces ese uso que hacen es inapropiado para la edad que tienen. A veces por el componente sexual que están mirando y que no tienen cómo elaborar todo eso que están viendo, porque les falta un montón de información para poder procesar eso que ven. A veces porque hacen un uso de cierta información que tiene que ver con su propia intimidad, ¿sí? A veces hay chicos que se conectan a juegos, ¿no? En red, con desconocidos, ¿no? Y que ese desconocido le empieza a preguntar, bueno, ¿y estás solo en tu casa? ¿Con quién estás? ¿Están tus papás? ¿En qué horario vuelven? ¿Y vos cómo te sentís? Y esta conexión todos los días a veces genera, ¿sí? Que esa persona sepa un montón de cosas de su propia intimidad, ¿no? Y que se pueda empezar a dar otro tipo de situaciones, ¿no? Que a veces tengan que ver con ciberacoso, que a veces tengan que ver con invitarlos a finalmente que se encuentren presencialmente. A veces estos chicos los incorporan al juego pensando que tienen su misma edad, y a veces son adultos, ¿no? Y no son niños jugando ese videojuego en una situación de pares, sino que hay una relación de poder, hay otras cuestiones, ¿no? Que uno tiene que tener especial cuidado, por eso también está esta precaución de que las consolas y los juegos en línea y demás no se jueguen en las habitaciones, puertas cerradas, sino que puedan estar en un lugar donde todos puedan escuchar esa conversación que se va dando con los chicos, y enfatizar el trabajo con ellos en relación a que sean siempre que se conecten con personas que conozcan, ¿sí? Que no acepten a desconocidos. Es una obviedad, siempre decimos lo mismo, pero la verdad es que seguimos
en contacto con chicos que, mismo adolescentes y adolescentes grandes, donde les van pasando cosas, donde terminan Sí. en situaciones muy complejas, donde después tienen que ir a denunciar, después tienen que ir a fiscalías, porque terminan siendo acosados y les terminan pidiendo o fotos o encuentros, o les van exigiendo grabar videos o no sé, que tienen que ver con su intimidad, que tienen que ver con su sexualidad. La verdad es que terminan siendo expuestos a un montón de situaciones y esto sigue pasando más allá de que los adultos hablemos una y mil veces con los chicos, ¿sí? Porque la verdad es que estas personas que hacen esto tienen una capacidad de manipular a los chicos muy grande y ellos terminan enredados en esa situación. Y la verdad es que a veces, por miedo a que todo esto se sepa, terminan accediendo a un montón de situaciones que los ponen muy en riesgo y que son muy peligrosas. Bueno, y esto tiene que ver un poco como cierre y como de esta parte, ¿no? De la parte de las pantallas, después va a seguir Santi, que tiene que ver con cómo poner los límites, ¿sí? Ponerlos con cariño, con respeto, con paciencia, ¿sí? La verdad es que si hasta ahora le dejé usar la pantalla 5 horas y no voy a poder restringir de un día para el otro a 1 hora, ¿sí? Sí, este límite no se lo explico, no le aviso por qué, no le explico las consecuencias, converso con ellos, llegamos de alguna manera a un acuerdo, ¿no? Mira, a partir de ahora entendí que la verdad que no está tan bueno, vamos a jugar 1 hora en la pantalla y vamos a salir otra hora a jugar afuera, hacerle otras actividades, ¿no? Si yo le digo, bueno, ahora anda a jugar afuera y le apago todo, y la verdad es que lo más seguro es que si tira al suelo, que haga un escándalo, que empiece a gritar, ¿no? Pero si yo también dejo la tecnología y me voy a jugar con ellos y jugamos a las escondidas o nos ponemos a dibujar o nos ponemos a pintar o le leo un cuento, seguramente ese dejar la pantalla sea mucho más fácil y mucho más accesible, ¿no? Y esto de que sea sostenido en el tiempo, ¿sí? No sirve que un día le haga toda esta explicación y que esté solamente 1 hora en la pantalla y al día siguiente, porque yo tengo que terminar un trabajo, lo dejo que esté todo el día, ¿no? Porque después al tercer día, cuando quiera volver a ponerle 1 hora, va a ser imposible sostener ese límite en el tiempo. Todo esto viene a cuenta de que, si bien hay una herramienta que se llama Family Link, que esta es una herramienta, hay muchas, pero esta es como la más usual, porque la hizo la misma empresa de Google y porque la mayoría de los teléfonos en el país de la República Argentina tienen el sistema operativo Android. Entonces, usar la que mismo diseña la compañía que hace el sistema operativo hace que todo sea un poco más fluido. Entonces, si bien la herramienta nos va a proveer de límites que nosotros podemos poner, lo interesante es entender que esos límites no tienen que estén impuestos por una herramienta, sino que tiene que haber una consigna previa diseñada por el adulto, fundamentada, para que en la práctica haya un límite social, ¿sí? con esos niños que tenemos a nuestro cargo, que en definitiva después se plasmen en una regla tecnológica, digamos, o que uno establezca a través de la herramienta, ¿sí? La idea no es poner los límites solo a través de la herramienta, sino que sea un límite social y después en todo caso que haya una réplica a través de la herramienta que nos permita llevar a cabo ese límite de manera efectiva, ¿sí? Entonces hay una herramienta que se llama Family Link, ¿sí? Que es una aplicación que se puede instalar desde el Play Store. Todo lo que estoy contando, digamos, lo contextualizo en el sistema operativo Android para los teléfonos más comunes, pero en iOS o en iPhone es exactamente igual, tendrá otro nombre, pero es exactamente igual, la idea es la misma. ¿Sí? Entonces hay una aplicación que se instala en los dos teléfonos, en el adulto y el teléfono del niño. ¿Y cuál es la relación? La información, digamos, cierta información va a ir del teléfono del niño hacia el adulto, ¿sí? Y todo lo que son reglas y configuraciones va a ir en el sentido contrario. O sea, desde el teléfono del adulto vamos a poder establecer ciertas reglas o configuraciones hacia el teléfono del niño. ¿Ok? Entonces, con esto nos va a permitir poner reglas programables en el dispositivo del niño. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, acá yo tengo varias capturas de pantalla. En esa misma aplicación de Family Link, nosotros podríamos ver, esta es la información que viene del teléfono del niño hacia nosotros, podemos ver cuánto tiempo pasa por aplicación por día, ¿sí? Que esto en realidad ya está integrado en el sistema operativo de los teléfonos, de todos los teléfonos. Hay un apartado que tiene todos los teléfonos que se llama Bienestar Digital,
que te dice en tu propio teléfono cuánto tiempo pasas en cada aplicación, ¿sí? Esto se incluyó en el sistema operativo hace como unos 4 o 5 años atrás, porque muchas empresas de telecomunicaciones y de tecnología empezaron a ver que había cierta tendencia en que mientras más uso de tecnologías había y más adictivo hacían todo, empezaron a ver que por ahí no era lo ideal. Entonces su manera de alguna manera de introducir algo de karma o de algo que compense es que hay una herramienta que te permite a vos, usuario, chequear cuánto tiempo pasás. Digamos, con eso te delegan a vos la responsabilidad, como diciendo, yo te doy una aplicación que te dice cuánto tiempo pasas con cada aplicación, y de hecho uno podría como programarse, algunas aplicaciones ya te dejan programar algún mensaje de alerta. Vos podrías ponerle a tu Instagram, che, avísame una vez que pasó una hora que estoy usando el Instagram. Entonces te aparece una ventanita y dice, ya pasó una hora, ¿sí? Y con eso de alguna manera las empresas se desligan de la responsabilidad de tenerte ahí atrapado con la tecnología. Pero entonces, para el teléfono de los estudiantes, de los niños, lo que tiene es esa aplicación de Family Link, te va a dar esa información, ¿sí? Que el teléfono ya la recolecta de por sí, porque el teléfono mismo lo hace. Lo que hace es te lo va a compartir con vos, ¿sí? Y ahí por eso tenemos esa imagen donde te dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y fíjense que esto es una captura de pantalla que yo hice, pero claramente podría ser de muchos adolescentes que están a nuestro alrededor, donde te pone sobre la mesa, que son un montón las horas las que pasan con el teléfono, ¿sí? Yo el otro día, pensando para esta diapositiva, lo comparé con algunos estudiantes, nos pusimos a charlar sobre que estaba preparando esta charla, este taller, y nos pusimos a comparar, y claro, no sé, era un lunes a las 7 de la mañana, o a las 8:30 por ahí, y yo tenía, no sé, comparábamos los teléfonos, y a mí me decía, no, era más, era las 11:30 de la mañana, y a mí me decía 20 minutos que uso el teléfono, y yo lo uso para trabajar. O sea, yo muchas veces me llaman del colegio o de un aula a través del teléfono, y el estudiante tenía, no sé, 6 horas. O sea, hacía 6 horas interrumpidas que había usado el teléfono ese mismo día, y era un día escolar a las 11 de la mañana, con lo cual a mí me sorprendió muchísimo, ¿sí? Era como, ¿dónde están esas 6 horas? ¿Cómo puede ser? Entonces, vamos a tener esa información, ¿sí? Y así como tenemos esa información, van a ver que en la misma aplicación en la que nos provee esa información, nos invita a poner algún límite, ¿sí? Por eso yo hablaba de que hay un límite en la herramienta, pero ese límite en la herramienta tiene que estar primero pensado por el adulto responsable, ¿sí? Y ahí se puede poner un límite de tiempo, o se puede bloquear. Si uno quisiera, podría bloquear alguna aplicación, no bloquear todo el teléfono, sino bloquear la aplicación, ¿sí? Lo mismo se puede programar, la imagen del medio te permite programar por día cuántas horas le podés limitar, le podés habilitar cierta aplicación. Y una vez que pasa esa cantidad de horas, el teléfono te dice, no puedes usar más esta aplicación, ¿sí? Y lo mismo, así como se programa la cantidad de horas, se puede programar el horario. O sea, uno puede decir, bueno, te habilita, no sé, TikTok 1 hora por día, pero esa hora por día no puede ser a la mañana, por ejemplo, que estás en la escuela, o a la noche cuando tenés que estar durmiendo. Puede ser entre, no sé, las 2 de la tarde que salir del colegio hasta las 7, 8 de la noche, porque después entiendo que vos tenés que empezar a disminuir el consumo de pantallas azules para poder generar melatonina, como me pasaron por ahí, para poder después el día más adelante conciliar el sueño. Entonces, son muchas herramientas para establecer esos límites, ¿sí? Puede ser cantidad de horas, puede ser en el horario, puede ser por aplicación, ¿ok? Lo mismo, fíjense que, bueno, esto es una captura de pantalla de cómo uno empieza a configurar esas aplicaciones. Una vez que tiene instaladas las aplicaciones en los dos teléfonos, y cada uno tiene su propio usuario de Google, su usuario de Gmail, uno tiene que configurar quién es el adulto responsable y el niño, y quién es el niño. Y una vez que tiene eso, ahí puede empezar a trabajar, ¿sí? Ahí tiene un GIF de cómo se ve en la interfaz del Family Link, y uno puede empezar a establecer esa pantalla que aparece ahí, es el límite total en general, ¿sí? Del teléfono en general, no de la aplicación. Pero uno ahí ve que dice App Limits, o límites por la aplicación, y uno puede establecer límites por la aplicación o por el teléfono en general, ¿sí? Después, bueno, más capturas de pantalla, esta parte está en español, pero de vuelta ven que tienen la información de cuánto tiempo se usó. Además te provee información de la ubicación, si uno quisiera, no sé, saber por dónde anda,
no sé, yo pensando en adolescentes por ahí más grandes, que por ahí salen, tienen alguna salida nocturna o van a la casa de un amigo, uno podría tener inclusive la ubicación geográfica, geolocalizada de dónde está el estudiante. Ahí tiene el control que dice ubicación. Em, Después nada, esto sigo hablando más pantallas, pero son muchas las herramientas que hay para establecer límites sobre esos dispositivos, ¿sí? Y en términos de, yo a veces escuché mucho esto de que invade mucho la privacidad del adolescente o del niño, y lo cierto es que la información que te dice es muy genérica. Pasó 2 horas en TikTok, no sabemos qué consume en TikTok, ¿sí? O sea, no hay ni información, hay informe que dice, le hizo clic, le puso like a tal, no sé, le sigue la historia tal. Esa información no aparece, o sea, la privacidad del usuario se limita a informar cantidad de horas o como mucho ubicación, si está habilitado, dónde está ese dispositivo. Después no hay más información que esa, o sea que la privacidad está bastante cubierta, ¿sí? Pero bueno, la herramienta es muy versátil, tiene muchas opciones para configurar. Para cerrar, y esto ya vamos cerrando esta etapa expositiva, eso es una captura de pantalla de un aula virtual que creamos específicamente para este taller, pero bien podría utilizarse para otros talleres posteriores, que se llama Comunidad Educativa. Es una aula virtual como las que usamos con los estudiantes todos los días, con la diferencia que esta aula virtual tiene acceso a invitados, cualquier persona podría entrar a esa aula virtual. Y en esa aula virtual van a encontrar, ¿sí? Ahí tengo una captura de pantalla como se ve. Nosotros fuimos subiendo, a medida que fuimos armando este taller, fuimos subiendo links de, por ejemplo, no sé, un video tutorial sobre cómo usar el Family Link, algunas páginas que nos hablan sobre qué criterios habría que tener para pensar el primer dispositivo de ese adolescente o niño, ¿sí? Y un montón de recursos que la verdad que mientras fuimos conversando, ahí la veo a Cristina Robain, y muchos otros docentes que se fueron acercando o gente con la que fuimos interactuando nos fue acercando recursos como el que mandaron recién por YouTube, podcast, yo me escuché un podcast sobre bienestar digital pensado en adultos. Digo, la verdad que hay mucho material para explorar. Según la temática fuimos agrupándolos con estas imágenes, estos separadores, pero la verdad es que hay mucho para ver, ¿sí? Entonces, nada, cuando termine esta exposición, yo voy a poder habilitar que esté visible esta pestaña, y los invitamos desde ya a que se sumen a participar. Voy a ver si subo algún link de un Padlet o algo para que puedan dejar comentarios o puedan dejar preguntas. Pero nada, más que invitados a participar de este espacio donde creemos que podemos profundizar mucho sobre estos temas, y conversar, seguir conversando. Bueno, voy a empezar a hablar yo. La Gracias. verdad es que me gustó muchísimo la charla. No venía con ninguna expectativa en particular y súper completa la información, los puntos de vista. Me parece muy interesante cuando se habla sobre la frustración de los papás en diferentes aspectos. Creo que es un tema que no se toca mucho y lo tenemos todos a flor de piel. No solo frustración por dejarle el celular, sino también por no cumplir con eso que nos proponemos. Me parece que está bueno también poder tener un espacio para poder conversar sobre esas cosas y darnos cuenta que por ahí es algo que es más común de lo que uno cree. La verdad que me encantó y me encantó la aplicación, así que vamos a probarla. Está buenísimo eso que comentás, porque es cierto que hay muchos especialistas que hablan mucho al respecto sobre las problemáticas, pero nadie habla sobre cómo lidiar con esa frustración, y cómo encarar ciertas situaciones. Acá veo que Sebastián también dice, bueno, a veces nos va bien, a veces no tanto. Y bueno, en esas veces no tanto, que a nosotros los adultos nos llena de incógnitas y de frustraciones. Y tener un espacio para conversar sobre eso, de pronto resulta extremadamente valioso, ¿sí? Donde compartir criterios, che, ¿y vos qué hiciste? ¿Y vos cómo te fue? Y a veces esos espacios no se dan naturalmente, a veces hay que construirlos. Y tenemos que construir esos espacios. Este taller tiene que ver con eso, con instalar la idea de que vamos a construir esos espacios,
y hay que construirlos. Son espacios compartidos, donde los adultos compartimos nuestras experiencias, nos abrazamos, lloramos juntos y después decimos, a ver, propongamos yo probé esto, a mí me funcionó, yo lo probé, a mí no, y justamente tenemos que crear, nos tenemos que poner creativos para poder lidiar con esas situaciones que son nuevas. Que son nuevas y nos atraviesan a todos y que nos preocupan realmente y que queremos justamente esto, que los chicos crezcan bien, crezcan sanos, que puedan tener distintas oportunidades y poder sostenerlos y contenerlos y acompañarlos en estos nuevos desafíos, que es para todos. Yo cuando estábamos preparando la charla, yo le decía, bueno, encararla desde este lugar de que no somos papás perfectos, ni somos personas perfectas, sino que todos tenemos fallas y todos vamos haciendo lo que podemos, ¿no? En base a todas las exigencias cotidianas que vamos teniendo, pero sí tratando de brindar herramientas para tratar de hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y de ser, también Winnicott tenía una frase hablaba de las madres, ¿no? Y de ser suficientemente buenas, ¿sí? No hablaba de mamá perfecta que hacía todo bien, ¿no? En este caso será mamá, papá, abuelo, tío, el que esté acompañando la crianza, ¿no? Pero no de pensar en un padre perfecto que le hace todo perfecto, sino que sea suficientemente bueno para poder sostener a ese niño, ¿sí? Y cuando hablaba de suficientemente bueno, tiene que ver con esto, con este sostén emocional y con este sostén que necesita el niño para crecer, que tiene que ver con los vínculos, ¿sí? Y poder escucharlo, entenderlo, hacer esta escucha plena, ¿no? No esta escucha con un celular en la mano y mientras tanto, bueno, vos habla que yo te escucho, sino dejar el celular, sentarnos, charlar sobre lo que te pasa, que pueda hablar de sus emociones y de esa forma ir guiándolo y acompañándolo. ¿Alguien más, algo más? Acá yo leí un comentario en el YouTube que decía, hace 4 años que lo utilizamos, imagino está hablando del Family Link, y que le pareció súper útil. Buenísimo. Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches. Bueno, yo quería agradecerles el taller. Hace mucho que venimos hablando del tema de neurociencias. Un pequeño aporte nada más. Todo esto de las emociones, ¿no? Que a veces dicen controlar las emociones, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar en nuestro autoconocimiento nosotros como adultos. Cómo funciona el cerebro desde los 80 que se puede estudiar el cerebro y cómo funcionan cerebros vivos, ¿no es cierto? A través de las imágenes. Si ustedes ponen el ciclo circadiano, que es durante el día, cómo se van generando las hormonas, que a las 20 horas nuestro cerebro empieza a liberar melatonina, que es la hormona del sueño. Por eso a las 20 horas es la hora prudente de apagar las pantallas azules para nosotros y para nuestros hijos, porque si no, el cerebro deja de generar melatonina y después cuesta tanto dormir. Además, los juegos, más allá de estos que dice Santi, que presentan muchos desafíos y también está probado que algunos desarrollan habilidades, también generan adrenalina y esta excitación Sí, que después tampoco les permite, o sea, tiene sus beneficios, pero también depende a qué hora, sí. la cantidad de tiempo, como dijo él. Pero nosotros los adultos tenemos que aprender también a conocer cómo atravesar nuestras emociones, identificarlas, ¿no? Mirarnos, ¿no? Porque estas emociones generan pensamientos, los pensamientos sentimientos, y bueno, y nuestro cerebro ahí empieza a liberar, ¿no? A liberar distintas hormonas que puede llegar en un caso extremo a la depresión o a la hiperansiedad. Nosotros tenemos chicos con ataques de pánico y a veces es la hiperansiedad de no poder estar en el celular. Eh, el TikTok y el Instagram son los que más usan los adolescentes, pero ya vemos que los chiquitos ya a los 8 o 9 años empiezan con TikTok. Y nosotros estar confiados en el amor. Yo creo esto de ser buena madre, buen padre, la garantía es el amor, ¿no? Que le tenemos a nuestros hijos. Entonces ese límite es un gesto de amor y nosotros somos los que tenemos que bancarnos la frustración del chico llorando, enojado, o que pareciera que nos deja de querer, por decirlo de algún modo, pero bueno, ¿no? Este bien mayor que es el amor que tenemos por ellos para ponerle el límite y tener en claro que los estamos cuidando. Pero yo los invito a ver el ciclo circadiano, a qué horas se activan estas hormonas, como la hormona del crecimiento, que empieza a las 2 de la mañana. Por eso tampoco es bueno que el chico esté toda la noche trasnochando. Yo siempre los cargaba a los adolescentes en ese sentido, que si trasnochan no van a crecer, ¿no? Bueno, pero en forma de broma. Pero nosotros mismos, ¿no? Como autorregular
y atravesar nuestras emociones. Y hay muchas herramientas para salir de ese estado de ansiedad, ¿no? Todas tienen que ver con la actividad física que nos genera endorfina, el abrazo de 8 segundos mínimo que nos genera oxitocina, el contacto visual y la escucha, como decía Patricia, la escucha sin juicios, la escucha afectiva, activa, de que decimos, acá estoy, puedes contar conmigo, este es tu lugar seguro. Eso es lo que le transmitimos a nuestros hijos cuando los escuchamos. Y formarnos como padres, ese viejo dicho, no existe el manual de padres, es verdad, pero hay muchas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y otra cosita es que el cerebro, lo que rige el cerebro es el instinto de supervivencia. Entonces, como lo que quiere es sobrevivir, lo que menos quiere es gastar energía. Por eso, si nosotros podemos estar mirando Netflix, a nosotros también nos encanta, porque es que al que el cerebro, o sea, ¿vamos a caminar o querés mirar una película de Netflix? Y me tiro una película de Netflix. Y si hay harina y azúcar que me genera dopamina, un cafecito con una factura mejor, pero bueno, estas pequeñas cositas son justamente lo que decían los chicos, ¿no? De los que se valen las grandes empresas para vendernos este consumo que al fin y al cabo, bueno, salimos nosotros perdiendo. Pero bueno, a grandes rasgos eso y un placer escuchar a estos dos integrantes de la escuela que con tanto amor y tiempo prepararon esto. Muchas gracias, un placer estar acá. Muchas gracias. Yo dije que no tenía preguntas, pero tal vez haya una. A Nosotros ver. tenemos una hija de 13 años que empezó con el celular el año pasado y tiene una hermana más chica que va a empezar con, o sea, le dijimos que no iba a tener celular hasta que no empezara el secundario, que va a ser el año que viene. Sí. ¿Hay alguna, digo, más allá de marcar los límites claros, como hicimos con la más grande desde el principio, digo, y que es difícil, digo, mantener esos límites, ¿hay algo con los niños primerizos, así que empiezan a tener un celular que ustedes Mira, recomiendan? mira, tenés todo un apartado sobre mi primer dispositivo. Esta gente, esta asociación de Chicos Net tiene como una serie de pautas y guías y de normativas, pero en principio lo que a mí se me ocurre así a bocajarro es el tema de las redes sociales, que suele ser como el punto más conflictivo en los primeros, en esos años. Digo, muchos padres decidimos que los chicos empiecen a usar el teléfono alrededor de los 12 13 años, este, y ahí hay como suceden muchos fenómenos en las redes sociales. Puede ser entre los estudiantes, entre los adolescentes mismos, porque no sé, aparece el tema del ciberbullying o el tema de usar el anonimato, de no estar delante para decir muchas cosas desagradables. Y después está el otro gran problema, que es cuando hay otras personas que no son adolescentes ni son amigos de nuestros hijos, que también están por ahí dando vueltas y también pueden interactuar con esos adolescentes y pueden quedar muy expuestos. Entonces, nada, como conversar mucho sobre eso, tener presente que ese uso, digamos, tiene que ser bastante acompañado. Acompañado que a veces puede ser estar sentado al lado, ¿sí? Y no hace falta saber el detalle de con quién está hablando y qué le está diciendo a quién, porque eso sí, digamos, sería invadir su privacidad, pero sí tener en cuenta de que estás acompañado y que no estás solo, ¿sí? Esto es como en muchos casos es analogías con andar por la calle. Uno cuando anda por la calle con un adolescente o con un niño, le tiene que enseñar a cruzar la calle, a mirar, a prestar atención, a hablar con extraños. Digo, cuando yo era chico, digo, no hablar con extraños en la plaza, y esa regla se llegaba a rajatabla, pero también lo cierto es que algún padre de vez en cuando pasaba por la plaza y miraba que no estemos, mientras estamos jugando al fútbol, no estemos hablando con un extraño, ¿sí? Y eso, bueno, algo semejante se puede hacer con las redes. Che, o sea, conversar sobre eso en lo cotidiano, en lo diario, no solo conversar, sino también compartirlo con ellos, ¿no? Mirá qué copado que vi, mira, apareció un video de TikTok donde aparece algo gracioso, a ver, mostrámelo, qué copado. Sí, y que sea algo como algo cotidiano, sino como algo de ellos, y nosotros hacemos lo nuestro, y ahí se genera como que encapsula cierto uso, y en ese encapsulamiento quedan como aislados. Me dijiste, mi primer dispositivo, Sí, en el aula ¿cuál es? virtual hay un apartado específicamente que se llama Mi primer dispositivo. Te lo puedo mostrar en vivo, en directo, si abro el campus, pero que de hecho ya lo Está bien, veo. está bien, pero está ahí.
Porque creo que no lo habilité todavía. Sí, lo tenés que- y yo enfatizaría siempre esto de a nadie que no conozca, digamos, personalmente no acepto a nadie, no importa el nombre que tenga, la edad que dice que tenga, porque la verdad es que si no lo conoce personalmente, no sabe si esos datos que le están dando son ciertos, son falsos, y siempre es un peligro que acepten a gente que no conocen, ¿sí? Entonces, que tengan las cuentas, todas las aplicaciones que tengan que sean siempre privadas, que ayudarlos a colocar esa privacidad y poder uno también rastrear, bueno, a ver, lo pusiste, no lo pusiste, de qué manera lo pusiste y cómo puede ser privada esa cuenta. Yo, mira, Ahí Y charlar, obviamente, como decía Santi, de todo el desarrollo. Sí, en nuestra escuela nosotros tuvimos varios en estos años situaciones, anécdotas de chicas hostigadas por un X extranjero y chicos que fueron invitados a grupos yihadistas inclusive, pero más allá de ir a esos extremos, el uso en sí, la primera consecuencia, que es la ansiedad y la adicción que le genera y el daño neurocognitivo, inclusive porque hasta después prestar atención a una clase simplemente no pueden, porque no pueden tener esta atención sostenida que no sea con un dispositivo, ¿no es cierto? Se ve la ansiedad de los chicos, se acrecienta año a año y bueno, creo que está generado esto. O sea, dejar el celular es una Sí. tragedia para ellos, así como en los campamentos dejan el celular y al segundo o tercer día ya casi algunos ni quieren hablar con sus familias, es como si fuera una salida de desintoxicación, lo bien que les hace charlar con el otro, el vínculo con el otro, que es lo que decía Patricia al fin y al cabo, lo que nos hace felices, que es lo que todos queremos, ¿no? Los vínculos. Y esos son los que generan oxitocina, que es la hormona del amor. Siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la Adiós. Tú siempre tienes el celular Adiós. Gracias. Gracias, hasta luego. Luego. Chao.